Un salmo que lo vamos a leer entero, a pesar de sus 420 versículos. No, solo 5. Que dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Este es un salmo que se dirige a todos los habitantes de toda la tierra. Porque dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. A ver, ¿cuántos habitantes de toda la tierra tenemos en esta iglesia? Si no, serías un alienígena, ¿no? Qué lindo esto, dirigido a nosotros, pero este salmo nos da 7 órdenes que van acompañadas de alegría, de gozo, de júbilo, de canción, de grito. Tremendo, 7 órdenes. 7 es el número de la perfección. Ahora, me puse a leer con más detenimiento este salmo y me encontré con que no da solo 7 órdenes, sino que habla de 5 razones por las cuales tenemos que cumplir esas 7 órdenes. Es decir, cuando a mí me dan una orden, normalmente para poderla interpretar mejor esa orden digo, ¿y por qué? ¿Y para qué? Entonces me dice, por esto, ahí tengo una razón y esa razón me permite cumplir esa orden. Así que hay 7 órdenes, pero 5 razones para cumplirlas. Así que ¿sabes qué nombre me encanta de este salmo? 5 por 7. El salmo de 5 por 7. 5 razones para cumplir 7 órdenes. ¿Y cuáles son esas 5 razones que nos da? La primera de ellas, Dios nos hizo a nosotros. Qué lindo que Dios nos haya hecho, ¿no? Yo sé, vos no estás muy conforme con tu nariz, a vos tampoco te gusta mucho tu oreja, a mí me hubiera gustado tener otro tipo de cabello, pero el asunto es que Dios nos hizo y esto significa que Él nos conoce. Dice en la segunda parte del versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si Él nos hizo y lo hizo a todo el universo, quiere decir que Él lo conoce al dedillo. Hay una famosa historia de hace muchos años atrás, cuando recién los automóviles estaban surcando calles de tierra. Un hombre estaba manejando su Ford T y se le descompuso, se detuvo el auto y no sabía para dónde agarrar ese hombre con esto. Y un transeúnte que pasa por ahí le pregunta, perdón, ¿qué le ha pasado a su auto? No sé, se detuvo, no sé qué le pasa. A ver, levante la tapa del motor. Y cuando levantó la tapa del motor, tocó 2 o 3 cosas y le dijo, bueno, dele manija, porque no había burro de arranque. El burro era el que lo hacía arrancar al auto, ¿no? Te das cuenta de dónde viene darle manija, ¿no? Entonces le dio manija, arrancó. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cómo sabe usted esto? Mucho gusto, soy Henry Ford. Era el fabricante de los autos. Bueno, esta historia que nunca se sabrá si fue verídica o no, nos habla de una gran realidad. Dios nos inventó, por lo tanto, Dios nos conoce totalmente. Esto es maravilloso. Dios nos conoce como nadie. Él nos hizo a nosotros. Esto es una razón importante. La segunda razón es que le pertenecemos. La tercera parte del versículo 3 dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Quiere decir que si le pertenecemos, no tenemos derecho sobre nosotros. Viste que hay gente que dice, yo me manejo. ¿Qué quiere decir? Yo sé zafar. No podemos mandarnos solos. No podemos manejarnos porque Dios es nuestro dueño. Por lo tanto, no podemos ponerle condiciones. Ayer leí este cartel que me encantó. Capaz que vos lo leíste también, Silvia. Decía, para ser felices no debemos hacer todo lo que nos guste, sino que nos guste hacer todo lo que debemos hacer. Me encantó eso, porque viste que a veces te dicen, no, vos hacer lo que te guste y así vas a ser feliz. Ah, sí, sabes que hay un montón de cosas que no me gustan, pero las tengo que hacer, porque si no las hago, me veo en problemas, eso es ser irresponsable.
Pero cuando yo me propongo decir, bueno, esto es lo que hay, esta es la condición que tengo, voy a decidir que me va a gustar hacer, con esto tengo que vivir y con esto tengo que seguir adelante. Bueno, con esto tenemos que vivir, que Dios es nuestro dueño y no somos dueños de nosotros mismos. No nos manejamos solos. En tercer lugar, la tercera razón es que Dios es bueno. Gracias por estos dos. Amén. ¿Qué quiere decir que Dios es bueno? Que Dios es bello, que Dios es agradable, que Dios es valioso. Me encanta sobre todo ese sinónimo de bueno en hebreo, que es bello, y me hace acordar una de las canciones con la que de vez en cuando me levanto cantando. Esa antigua de Marcos Witt, ¿se acuerdan? Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Bueno, lo dejamos ahí porque después tonos altos, ¿viste? Te va a dar envidia conmigo. Sí, no, y a veces tengo problemas, se me traban las sílabas porque no me acuerdo si la belleza de mi Señor nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Y mezclo belleza con hermosura y la basura, termino diciendo, y porque se me mezclan las cosas y ahí con las sílabas. Pero Dios es bello, Dios es bueno, Dios es agradable, Dios es un Dios que hace el bien. Dice la primera parte del versículo 5, porque Jehová es bueno. Si nos hubiera hecho un déspota, nuestras vidas serían muy infelices, pero nosotros tenemos un dueño que es bueno. Cuando nos pasan cosas desagradables, en lugar de creer lo que nos parece de esas cosas, tendríamos que aprender a creer un poco más lo que dice la palabra de Dios. Si lo que me pasa no me gusta, eso no quita que Dios sea bueno y que al final el resultado va a ser bueno de lo que te pasa. ¿Te está pasando algo que no te gusta? Dios sigue siendo bueno y cuando termine la historia te vas a dar cuenta que Dios realmente es bueno. Es una de las razones para la que tenemos que cumplir con esos mandatos. Pero además dice que su misericordia es eterna. Dice el versículo 5, la segunda parte, para siempre es su misericordia. Y hay varios salmos que utilizan el término para siempre es su misericordia. ¿Y sabe dónde viene la palabra misericordia? De vergüenza. ¿Que Dios tiene vergüenza? En realidad, más que vergüenza es pudor. ¿Por qué? Porque no habla de esa vergüenza de timidez, de temor, de fallar, de desaprobación, sino habla de la vergüenza particular que uno siente. Seguramente habrás oído hablar de este dicho: me quejé que no tenía zapatos hasta que encontré a alguien que no tenía pies. ¿Te acuerdas de ese dicho? Entonces, si alguien que se queja por falta de zapatos y se encuentra a alguien que le faltan sus pies, siente esa vergüenza interna como diciendo, no, no corresponde eso. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos sufriendo, Dios se compadece de nosotros. Nuestros sufrimientos son parte de ese proceso de trato de Dios en el que llueve sobre buenos y malos, sale el sol sobre justos e injustos. Y este Dios maravilloso, en esos momentos de sufrimiento nuestro, es un Dios que siente pudor, que siente compasión, que está al lado de nosotros y que nunca nos va a abandonar. Y por último, habla de que su verdad no tiene fin. Dice la tercera parte del versículo 5, y su verdad por todas las generaciones. Ahora, ¿por qué dice verdad? En otras versiones bíblicas dice, y su fidelidad es por todas las generaciones. ¿Qué relación tiene verdad y fidelidad? La palabra hebrea es una palabra que habla de firmeza, constancia, estabilidad, confiabilidad. ¿Cuántos oyeron hablar de la palabra falluto? A ver, levanten la mano los que conocen la palabra falluto. ¿Qué quiere decir falluto? No, no me señale al de aquel, no. ¿Qué quiere decir falluto? Falso. No. Que falla. Alguien falluto es alguien que falla, ¿no? Y a veces lo usamos con personas, pero podríamos utilizarlo con cualquier cosa. Por ejemplo, si yo tengo un bastón frágil y cuando me quiero apoyar el bastón se rompe, uno dice el bastón es falluto. Es decir, que no cumple con las expectativas. Cuando habla de verdad,
habla de un Dios que no falla. Felicitaciones, tenemos un Dios que no falla nunca. Un Dios que no nos decepciona, un Dios firme, un Dios constante, lo que hace que Dios sea confiable. Dios nunca te va a salir con un domingo 7. Dios no es inestable. Nosotros a veces estamos, a veces de buen humor, a veces de mal humor. ¿Te levantaste algún día de mal humor? ¿Con los pájaros volados? Yo no sé lo que es eso. Perdóname esta mentira, Señor. Cuando pierde Banfield estoy ahí, que nadie se... No, no me importa el fútbol. Bueno, el asunto es que Dios nunca se levanta de mal humor. Dios siempre tiene buena onda. Así que, ¿te das cuenta? Tenemos un Dios que nos hizo a nosotros, un Dios que es nuestro dueño, un Dios que es bueno, un Dios que es misericordioso, un Dios que es confiable. Frente a estas 5 razones, acá vienen las 7 órdenes y te prometo que antes de medianoche termino. Primera orden, cantad alegres al Señor. Dice el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahora la palabra cantar no se está refiriendo al canto musical, sino que, hice una comparación. ¿Alguno alguna vez lo detuvo la policía y le dijo, más vale que vayas cantando? Firme, no. Que vayas cantando, que vayas confesando, ¿no? Es una forma así de confiar. Cantar, confesar, delatar. Cuando se refiere el término ese, se refiere a gritar de alegría, aclamar, dar el grito de guerra, proclamar la victoria. ¿Viste alguna vez algún partido agónico de fútbol? Hoy estaba hablando de ese famoso partido, ¿no? En el que Flamengo jugó con River, perdónenme los de River, ¿no? Que les recuerdo esas cosas amargas, ¿no? Pero River ganaba 1-0 y los del Flamengo estaban ya, viste que los brasileros es difícil para brasileros someterse en el fútbol Argentina, ¿no? Y de 1-0 y de pronto hacen el gol del empate. Y en el último minuto ¿cuándo fue? Los de Boca se acuerdan bien, no más que los de River. Y en el último minuto dan vuelta el tablero y termina 2-1. ¿Cómo estaban los Brazucas? Estaban felices, contentos, eufóricos. ¡Ah! Yo me acuerdo de una película, hay muchas de estas películas de Hollywood, ¿no? Donde están por frenar un misil, una operación. Yo me acuerdo una, me recordaron hoy, Impacto Profundo se llamaba, que estaba por caer el meteorito y mandan una nave para que explote el meteorito y están todos reunidos ahí, la gente con cada una con sus máquinas, sus computadoras, y de pronto explota una bomba y se desprende un fragmento, el meteorito sigue cayendo sobre la Tierra y de pronto apretan otro botón, se apaga toda la pantalla, todo, momento de suspenso, así son las películas, ¿no? Si no, no paga 2 centavos para verla. Y de pronto vuelve la imagen y se desintegra todo. Y la gente eufórica, ¡ah! ¿Viste cómo son los yanquis, no? ¡Ah! ¡Ah! Y pegan la mano ahí, si fuera correntino ya sería ¡ii! Cada uno tiene su manera. ¿Cómo celebrás vos tu júbilo? ¿Cómo celebrás vos tu alegría? Dora, te lo digo una vez más, me encanta. Me encanta. Yo cuando era chiquito, que tenía que bancarme que mi abuela todos los sábados se veía Sábados Circulares de Mancera. Ahí está, hágalo circular, cantaba, ¿no? Blanco y negro. Y cuando cantaba Sandro y los de Fuego, todas las viejas salían de la tribuna y empezaban a bailar, ¿no? Las viejas. Y yo pensaba, decía, oh. Y eso lo hacían para el ídolo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros para el Señor? Por eso disfruto cuando te veo. Ahora uno dirá, ¿pero qué está haciendo tal? ¿Qué se piensa? ¿Se equivocó de bailanta? No. Lo hace con gozo porque ella sabe de dónde la sacó el Señor. Es un grito de júbilo y es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no solamente esa orden, con alegría, con júbilo, servid con alegría. Servid a Jehová con alegría, dice el versículo 2. ¿Qué quiere decir servir? Habla de trabajar, de cultivar, de ser su súbdito, de oficiar, de dar culto, de venerar, de someterse. Trabajar para el Señor. Qué lindo que es trabajar para el Señor. Todo lo que hagas tenés que hacerlo con alegría. ¿Pero qué tipo de alegría?
cuando habla ahí la palabra alegría, está hablando de una palabra que significa haciendo fiesta. Así que cuando te dicen vamos a servir al Señor, y bueno, habrá que hacerlo. Pero dice, ¿querés servir al Señor? ¡Sí! Y te ponen la escobilla del inodoro en la mano. La estatua de la libertad. ¿Y cómo vas? Y bueno, tiene que ser una fiesta, hacer la tarea más vil. Tiene que ser una fiesta, hacer la tarea más rudimentaria. Tiene que ser una fiesta, hacer lo que más te cuesta. ¿Por qué? Porque dice que lo sirvamos a Dios con alegría, haciendo una verdadera fiesta. Tercer orden, presentaos con regocijo. Dice el versículo 2, segunda parte, venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué está hablando? La palabra regocijo habla de pronunciar palabras y sonidos de alegría, y esto se relaciona, sí, con la música. Qué interesante esto, que se relacione con la música, con la canción. Aprendé a cantarle al Señor. Los judíos cuando entraban al templo iban cantando diferentes himnos. ¿Te das cuenta? Dice venir ante su presencia con el regocijo propio de la canción. ¿Te das cuenta por qué cuando te pones a cantar percibís más la presencia de Dios? Uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Será que toca emociones? No, uno es más consciente de la presencia de Dios porque uno le canta al Señor. Esto es maravilloso. Cuarta orden, reconocer su deidad. Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer significa estar familiarizado. Llegar a una conclusión después de una experiencia. Aprender algo luego de observarlo y vivirlo. En otras palabras, ¿qué está invitándonos a hacer? Que aprendamos a conocer a Dios viviéndolo en nuestros corazones. Hay gente que a veces dice, no, ¿cómo voy a creer en Dios si mi padre es esto, lo otro, si el cura aquello, si el pastor lo otro, si el miembro de la iglesia esto? Son gente que todavía no despegaron y tratan de conocer a Dios a través de la gente. Pero yo te invito que lo conozcas a Dios directamente. Nunca te vas a decepcionar del Señor. Esa experiencia directa con el Señor. ¿Qué tenemos que conocer del Señor? Que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios nos ama, que es todopoderoso, que es soberano. Esto es lo que tenemos que entender, pero esto lo vivimos. Quinta, faltan dos. Entrar por las puertas con gratitud. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Entrar al templo con acción de gracias. La palabra hebrea que se traduce como acción de gracias está traducida exactamente, una acción de gratitud. De ahí viene la palabra Eucaristía, ¿no? Acción de gracias, es una acción de gratitud. Por ejemplo, la gratitud, ¿qué es? Es el sentimiento de deuda y reconocimiento hacia alguien que nos benefició. Eso es gratitud. Ahora, una acción de gratitud es como, por ejemplo, yo le doy un regalo a alguien de quien reconozco que me hizo tanto bien. No quiere decir que le pago el bien que me hizo, sino es una forma de cometer una acción donde honro al que me benefició. Y dice acá de que entremos al templo con una acción que nos muestre gratitud al Señor. ¿Cuántos tienen algún motivo de gratitud de este año 2019? ¿Alguna vez pensaste en entrar al templo haciendo algo para Dios? Yo siempre estoy agradecido. Sí, pero a veces salimos de casa con piloto automático. Ahí nos despertamos, nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, nos tomamos el colectivo, bajamos, ahí estamos. Y recién nos despertamos cuando nos hablan de la ofrenda. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, esto lo traigo para el Señor? Hoy una hermana decía, no voy a decir que sos vos, pero una hermana decía, yo no gano mucho, pero Dios es bueno conmigo y yo quiero dar esto.
lo traía en un sobre. Ni sé, ni quiero saber cuánto es, pero para mí ese sobre vale millones. Porque era de alguien que vino ya pensando que iba a traer. Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida, de tu tiempo, de tu servicio, de hacer algo por el cuerpo de Cristo, de hacer algo por un hermano. Eso es entrar por sus puertas con acción de gracias, pero también entrar por sus puertas con alabanza. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y continúa diciendo, alabadle. ¿Qué quiere decir? Hablar la grandeza de Dios, hablar las cosas que Dios hizo. ¿Qué hay de vosotros, hermanos, cuando os reunís? ¿Alguno tiene salmos, himnos, cánticos espirituales? No dice Pablo, alguno tiene queja, murmuración, cuereo o cosa por el estilo. Qué lindo cuando nos sentamos al lado de alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá andamos, qué sé yo. Y que el gobierno, y que la economía, y que la política, y que el impuesto. Yo ni quiero ir al culto si me encuentro con alguien así. Pero si me encuentro con alguien que dice, qué bueno que es el Señor. De acá de la tierra no puedo esperar nada, pero cuando espero en el Señor, Dios no me defrauda. Y Dios hace esto, Dios es publicar las grandezas de Dios, porque Dios es un Dios grande. Pero termina dando la orden de bendecirlo. Dice, bendecir su nombre, la tercera parte del versículo 4. ¿Qué quiere decir? Bendecir viene del hebreo arrodillarse, hincar las rodillas, es decir, adorarle. Así que vos fíjate qué interesantes las órdenes que da, ¿no? Una cosa es acción de gracias. Venite preparado para darle algo al Señor, no te vengas improvisado. Y ya te digo, no solo estoy hablando de dinero. ¿Con qué te presentás delante de la presencia de Dios? Segundo, alabarle. ¿Qué es alabar? Publicar a los demás las grandezas de Dios. Engrandecerlo con tu vida, pero después bendecirlo, adorarle, que es decírselo a Él. Tomar tiempo con Él. Porque a veces podemos hablar a los demás de Dios, pero ¿cuándo hablamos con Dios? ¿Cuándo tenemos una relación personal con Dios? Así que teniendo estas 5 razones, ¿cuáles son? Que Dios nos creó, que le pertenecemos, que es bueno, que es leal, que es confiable. Teniendo estas 5 razones, tenemos que gritar de alegría, tenemos que servir con alegría, tenemos que entrar a su presencia cantando, tenemos que reconocer y experimentar su omnipotencia, tenemos que ofrendarle con gratitud, tenemos que entrar al culto bien predispuestos, tenemos que adorarlo. Y cuando llevamos esa vida del 5x7, te aseguro, en el mundo 5x7 es 35, pero para nosotros 5x7, 5 razones para cumplir esas 7 órdenes, tu vida es una vida que se va a llenar de gozo. ¿Cuántos quieren cumplir con el 5x7? Pónganse de pie los que quieren cumplir con el 5x7. Y yo sé que el tiempo se fue, pero Silvia, vení a acompañarme para que oremos y los de adoración vengan. Y quiero que se preparen para cantar esa que me encanta y con esa vamos a terminar. Oramos con Silvia y vamos a cantar esa glorioso día. Me encanta. Déjenme ese gustito a mí. Como cada año quiero despedir este año con la bendición del Señor para esta familia maravillosa. Y me tomo el atrevimiento de tomar las palabras de Pablo, que dice así: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que escucharon por primera vez y hasta ahora. Y estoy segura de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Jesús vuelva. Por eso, familia de Avance, sigamos creciendo para que el Señor nos encuentre unidos, fuertes
y venciendo cualquier obstáculo que el enemigo ponga delante nuestro. Dios es fiel, ha sido fiel y será fiel siempre. Nos encontramos en el 2020 llenos de la gloria del Señor para todos nosotros. Los amamos de todo corazón y son el sentido de nuestro servicio. El primero es el Señor, el segundo es esta familia de Avance Cristiano. Que Dios los bendiga muchísimo. Oramos. Toma la mano del que está al lado. Toda una cadena de manos tomadas. A pesar de que faltan 2 días para celebrar el fin de año, este último domingo del año, te agradecemos por el año que pasó, pero te agradecemos por el año que viene, porque va a ser un año de bendición, un año en el que tu fidelidad seguirá siendo la misma, un año en el que nuevamente nos daremos cuenta, a final de cuentas, que no nos desamparás. Un año en el que te seguiremos fielmente. Un año en el que nos saldrá el sol y nos lloverá también. Pero en el que veremos siempre detrás de las nubes tu amor y tus brazos de amor eterno. Señor, en tu nombre bendecimos a esta congregación. Amén. Para el 2020, para que sea un año de victorias, un año de logros, un año que a pesar de venirse difícil para nuestro país, va a ser un año de victoria para tu pueblo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.